La actual situación geopolítica global nos lleva a preguntarnos si estamos ante un cambio de rumbo, ante una guerra de civilizaciones. Bienvenidos a Realpolitik Room. Para debatir sobre estos temas está junto a nosotros este día el profesor Sergio Fernández Riquelme, doctor en sociología, historiador y escritor. Bienvenido, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Sergio. Y bueno, para arrancar este ciclo de Realpolitik Room en su primer episodio, creo que convendría ubicarnos, ¿no? Y qué mejor que tú para explicarnos qué es la Realpolitik, Sergio. Pues es un término alemán que surge en el siglo XIX de la mano del canciller prusiano Otto von Bismarck, que desarrolló una noción de la política basada fundamentalmente en el pragmatismo, alejada de cualquier consideración moral. Él hacía suya esa tradición del realismo político que señala que la política pues, no tiene que tener ninguna consideración ética y moral, como he dicho antes, sino que tiene que basarse en las circunstancias, ¿no? Buscando fundamentalmente hacer realidad esa distinción entre amigos y enemigos, tan smithiana, y por tanto esa actividad política tan bien definida por Max Weber significaba que a la hora de la verdad los dirigentes políticos deben buscar para el beneficio o el bien de sus naciones o de sus países pues cualquier estrategia, cualquier decisión que sirva para aumentar el poder, para conseguir influencia o para alcanzar los objetivos que se plantean sin entrar, como he dicho antes, en ningún tipo de valoración moral. ¿Qué ejemplo podrías darnos, ¿no? Sobre lo que es Realpolitik en este momento en que está atravesando la geopolítica global, Sergio? Pues tenemos muchos, sobre todo cuando cualquier país busca esos intereses o esos poderes pactando bien con amigos o incluso pactando bien con enemigos. Es decir, en busca del bienestar, del poder o de la influencia de sus respectivas naciones, son capaces de pactar hasta con el diablo. Es decir, buscan una política realista que supere cualquier a veces distinciones ideológicas y que permitan pues negociar con países incluso alejados de sus propios valores consustanciales. Lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que es capaz, en nombre de la democracia, hacer ciertas políticas, pero a la hora de la verdad negocia, trabaja o apoya a regímenes totalmente distintos a los suyos. O vemos como en el actual conflicto en Ucrania hay países que utilizan una realpolitik clarísima cuando no se suman a las sanciones contra Rusia y hacen negocios pues, con el país más grande de la Tierra porque consideran que les va a venir muy bien a sus respectivas naciones. Sergio, ¿y qué puedes explicarnos? ¿No? Porque hay veces que hay como una cierta confusión respecto a la Realpolitik. Muchas veces, y tal vez me corregirás si me equivoco, se puede confundir Realpolitik con nacionalismo. ¿Qué puedes decirnos de esto? Pues que la realpolitik es la política, nos guste o no nos guste, de verdad. Es la política que se desarrolla tanto a nivel local como a nivel internacional en busca de la defensa de los principios, de los valores o de los intereses de una élite y de su pueblo. Significa la política en el sentido beberiano de buscar el streben, el poder para o por el pueblo, el país o la nación que esa élite representa. A veces se identifica, como has dicho, con el nacionalismo, porque hay países que utilizan esa realpolitik para cumplir sus programas más nacionalistas, identitarios o soberanos. Pero en el fondo es una forma de hacer política que hunde sus raíces en el realismo político más clásico de Maquiavelo a Carl Schmitt y que significa pues buscar amigos claros en la escena internacional o geopolítica y enemigos también claros en estas mismas esferas con los que pues, hacer las alianzas necesarias o crear esos adversarios con los que competir. La Realpolitik es una dimensión esencial, básica de la gestión y de la actividad política que no se identifica en general con ideologías ni políticas ni nacionalistas, sino que significa hacer política de verdad
guste o no guste a la opinión pública. Has hablado, Sergio, de hacer alianzas necesarias, ¿no? Sabemos todos perfectamente que actualmente hay un conflicto entre Rusia y Ucrania y es algo que va más allá de esos dos países y hay alianzas que tal vez son necesarias para un lado y para el otro. Hay alianzas, por ejemplo, como las que ha tejido la Unión Europea con Estados Unidos, una alianza que tal vez es como una cuestión de dependencia que viene desde la época de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué está llevando esta alianza de la Unión Europea con Estados Unidos en estos momentos, Sergio? Pues a un vasallaje prácticamente absoluto. Estados Unidos utiliza también la Realpolitik para establecer una alianza dominante frente a la Unión Europea que ha hecho que se impongan sanciones durísimas a Rusia y que sea Europa la que esté sufriendo las contrasanciones lógicas también que está desarrollando el país eslavo. Estados Unidos tiene una Realpolitik clarísima desde la Segunda Guerra Mundial de influir, de dominar, de condicionar a determinados gobiernos o a determinadas áreas geopolíticas, y eso pues determina pues que su acción política y especialmente geopolítica está destinada a conseguir objetivos no solo o posiblemente no mayoritariamente en beneficio de los países que supuestamente son miembros de la Alianza Atlántica, sino fundamentalmente conseguir objetivos e intereses para los propios Estados Unidos de Norteamérica, que están siendo, a mi juicio, los grandes beneficiados de esta guerra económica que se está imponiendo a Rusia por el conflicto de Ucrania. Recordemos que Estados Unidos ha conseguido pues, ser el principal exportador de gas licuado a la Unión Europea tras las sanciones y la contraofensiva rusa, pues cerrando pues, gasoductos o amenazando con hacerlo, y por tanto esa dimensión de la Realpolitik se demuestra claramente en la estrategia norteamericana, que no se centra solamente en defender supuestos derechos humanos, supuestas libertades, supuestos derechos internacionales en la esfera europea y especialmente en la frontera euroasiática, sino, como estamos viendo, también demuestra que esa Realpolitik defiende intereses nacionalistas, o en este caso propios de los Estados Unidos de Norteamérica. Europa está defendiendo sus propios intereses, está llevando a cabo una realpolitik en estas sanciones contra Rusia y en esto de seguir, digamos, las decisiones de Estados Unidos. ¿Es en beneficio propio lo que está haciendo Europa o le está jugando en contra o no está aplicando una realpolitik en estas circunstancias, más allá de que está intentando hacer alianzas energéticas con países como Azerbaiyán, por ejemplo, como Qatar, o intentando también hacerlo con Argelia? Se ha especulado en los medios de comunicación que Estados Unidos incluso está dispuesto, por esa Realpolitik, a acercarse a uno de sus enemigos históricos, la Venezuela bolivariana. Por tanto, yo creo que en esa clave que tú has señalado se demuestra cómo Estados Unidos incluso tiene una Realpolitik propia que le acerca a países, a líderes, a gobiernos que hace unos años eran propios del llamado eje del mal, pero que ahora son necesarios para defender los intereses de Estados Unidos cuando se ha visto que los países europeos, esa primera gran línea defensiva de la OTAN frente a Rusia, está sufriendo en sus carnes pues, los efectos de una presión económica que se ha vuelto en contra de las empresas, de los ciudadanos y de las instituciones de la Unión Europea en primera plana. Luego también se están tejiendo otro tipo de alianzas, ¿no? O otro tipo de acercamientos que ya me explicarás o ya nos explicarás tú si obedecen a la Realpolitik y son estos acercamientos que se han incrementado entre Rusia y China, por ejemplo, entre Rusia e Irán, y también han entrado en juego el tema del pago de recursos energéticos y otros recursos en divisas nacionales de determinados países para evitar, digamos, la divisa estadounidense y todo lo que ello conlleva. ¿A dónde puede derivar todo esto, Sergio? La Realpolitik crea extraños compañeros de cama y estamos viendo cómo Rusia está forjando alianzas muy potentes
con países que quizás han sido antes rivales territoriales en sus fronteras, como Irán o China, pero que ahora son socios necesarios porque estas naciones apuestan por un mundo multipolar y por la protección de sus propios modelos de desarrollo político, social y económico, y eso hace que se unan en esa alianza realista política, más allá pues, de que tengan o no elementos ideológicos, por ejemplo, en común. Irán, China y Rusia se han dado cuenta de que Estados Unidos, especialmente tras el abandono rápido y vergonzante de Kabul ante la presión de los talibanes, ya no puede ser el gran sheriff del mundo y obviamente van a intentar dar un golpe sobre la mesa e intentar también demostrar que tienen mucho que decir en el escenario internacional. Otra alianza nueva, potente, que demuestra que la política pues, no siempre se puede valorar en términos ideológicos, ni distinguir siempre entre buenos y malos, sino entre amigos necesarios y enemigos inevitables. Hablando de amigos necesarios, está teniendo lugar por estos días los ejercicios militares Vostok y ha llamado poderosísimamente la atención, sobre todo a Occidente, algo como que no entienden, es que además de tener más participantes, más países participantes en esta versión 2022, también incluye a dos países juntos en estos ejercicios como son China y la India, con los problemas de fronteras que tienen desde hace mucho tiempo. Desde Estados Unidos lo interpretan como que hay una unión y como que además la India quiere demostrar que es un país que es neutral y que no se alinea con nadie en particular. ¿Eso es realpolitik? Clarísimamente. Metternich y Bismarck, los fundadores del término, ¿no? Los creadores del término en el siglo XIX, se dieron cuenta de que había que buscar un equilibrio en Europa para evitar guerras y sobre todo para evitar un conflicto de larga duración que pusiera en riesgo el desarrollo económico. E India, pues tradicional aliado de Estados Unidos, del eje euroatlántico, se ha dado cuenta perfectamente de que hay que buscar ese equilibrio multipolar, donde todas las naciones tengan voz y voto, y está pues, negociando pues, el precio de los hidrocarburos, lo que significa que a la hora de la verdad la India se ha dado cuenta de que los viejos amigos pues, no son tan importantes como en el pasado, y sino que hay que buscar pues, nuevas alianzas con potencias que defienden sus fronteras y sus intereses a capa y espada, como ha hecho Rusia, o potencias emergentes que fundamentalmente vienen del lejano oriente, como estamos viendo en el caso chino, esa China global que no solo ya es potencia territorial, sino una potencia económica de enorme envergadura que lleva sus productos, lleva sus empresas y lleva sus negocios por todo el planeta. El caso de India es un clarísimo caso de realpolitik en el siglo XXI. Luego estamos siendo testigos también, Sergio, de que en los últimos días ha habido numerosas manifestaciones de ciudadanos europeos. Se ha dado en Alemania, se ha dado en República Checa, se ha dado en Francia, se ha dado en Reino Unido por la suba, sobre todo, del costo de la energía que está provocando además el cierre de muchas empresas pequeñas, medianas y también de las grandes, y un invierno que parece que se acerca y va a ser muy duro ese general invierno, como le dicen, no solo ya por el tema de el calor en los hogares a través de la calefacción, sino también a través del hecho de la pérdida de puestos laborales. ¿Cómo explicas todo esto, Sergio? ¿Qué análisis le haces a esta situación? Pues que la realpolitik no solamente es un concepto que describe alianzas o conflictos a nivel geopolítico, sino que también refleja mentalidades, posiciones y actitudes personales, globales y locales. Los ciudadanos también tenemos nuestra propia realpolitik y hay muchos ciudadanos de los países occidentales que están sufriendo las consecuencias de las contrasanciones rusas, especialmente en el tema energético, y quieren pues la neutralidad de sus países. Quieren que sus países no se embarquen en la defensa de Ucrania,
la sanción a Rusia o en conflictos internacionales que ni les van ni les vienen, porque al final el bolsillo pues es, yo creo que una de las claves fundamentales para determinar esa realpolitik, tanto frente al Parlamento protestando como cada 4 años en las elecciones. Viene un invierno muy duro, pero no solo, como has dicho tú, a la hora de calentar el hogar, sino estamos viendo cómo las empresas no pueden pagar las facturas de la luz, cómo los ciudadanos lloran cada vez que tienen que llenar el depósito de la gasolina, o cómo muchos y muchos ciudadanos se están quedando atrás porque están creciendo pues las listas del paro o especialmente la desigualdad entre ricos y pobres, y salen a la calle a protestar no por cuestiones simplemente nacionalistas, sino por cuestiones de realismo político. Ellos quieren que los gobiernos no se embarquen en problemas que ni les van ni les vienen, repito, sino que tienen que buscar soluciones para que la factura de la luz no crezca tanto que haga imposible ya no solo el bienestar que hemos tenido hasta ahora, sino llegar a fin de mes. Por tanto, la realpolitik, el realismo político, no solamente es una categoría geopolítica o internacional, sino que también es una realidad muy, muy personal. Ahora, Sergio, justamente, ¿no? De lo que has estado mencionando, se me viene ahora el hecho de lo que está ocurriendo en Alemania y de recientes declaraciones. Por ejemplo, el canciller Olaf Scholz asegura que su país superará el invierno debido a que su gobierno llenó los depósitos de gas y reactivó las centrales eléctricas de carbón. Asimismo, anunció un tercer paquete de subvenciones para que los colectivos más vulnerables puedan costearse las facturas de la luz, y cómo criticó que las empresas energéticas estuvieran obteniendo ganancias en plena crisis y en medio de una inflación del mercado. Por otro lado, Scholz quiso remarcar en su discurso que los alemanes no caminarán solos, una afirmación que choca de frente con las declaraciones de la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, quien afirmó: no me importa lo que piensen mis votantes alemanes, quiero cumplir lo prometido con el pueblo de Ucrania. ¿Obedece eso, Sergio, a Realpolitik? Más bien a política ideológica. El gobierno alemán intenta mantener esa política ideológica alejada de los intereses y las necesidades de los ciudadanos, pero el realismo político, la realpolitik, siempre vuelve. Y al final, por ejemplo, el gobierno alemán, como otros occidentales que han levantado la bandera de la transición ecológica sin contar con los ciudadanos, pues se han dado cuenta de que tienen que tirar de manera realista por la realpolitik. Van a abrir de nuevo centrales nucleares, están explotando de nuevo carbón o están negociando con países supuestamente enemigos para atraerse barcos con gas o con hidrocarburos. Una cosa es la política ideológica, que está muy bien en tiempos de bonanza, pero luego está la realpolitik, la política de verdad, que en los momentos cruciales demuestra su importancia. La mayoría de los países que durante mucho tiempo han levantado, como he dicho, esa bandera de la defensa de la naturaleza a ultranza y de esa transición ecológica radical, pues han tenido que cambiar, si no el discurso, sí los actos, ¿no? Una cosa son las palabras y otra las acciones. Han tenido que cambiar los actos y han tenido que volver a esos elementos realistas que son los que dan de comer a los ciudadanos, los que permiten a las empresas levantar la persiana o lo que permite al Estado pagar las nóminas. En el caso energético estamos viendo cómo, ya lo he dicho con anterioridad, tiene que volver a esas energías tradicionales, contaminantes, pero que han sido las que han permitido el actual nivel de desarrollo que tenemos, para intentar sortear el efecto de la guerra económica que Rusia también está desarrollando para defender sus propios intereses. Hay otra cuestión, Sergio, y tiene que ver con el Reino Unido, porque Reino Unido tiene nueva primera ministra que fue elegida en el interno de su partido. Estamos hablando de quien es hasta ahora la encargada de Exteriores, Liz Truss, quien en su momento, y no hace muchos días, ha dicho en su campaña que estaría dispuesta a apretar el botón rojo nuclear, ¿no? Ha cometido errores Liz Truss de bulto, tal vez se podría decir, para alguien que representa un ministerio de exteriores de un país, ¿no? Por ejemplo, en febrero anunció que no reconocía la soberanía de Rusia sobre las regiones rusas de Voronezh y Rostov. Dijo que Gran Bretaña estaba brindando apoyo a los aliados bálticos a través del Mar Negro.
llamó a Ucrania un país que conoció invasiones antes, desde los mongoles hasta los tártaros, anunció el apoyo absoluto a todos los británicos que irán a Ucrania a participar en el conflicto, pero luego cambió de opinión y decidió que no apoyaba la participación directa de las tropas británicas. Durante uno de los discursos cometió un desliz diciendo que lucharía por Putin, pero inmediatamente se corrigió. Expresó su disposición, como decíamos, a usar armas nucleares si es necesario, después de lo cual fue criticada por una actitud frívola sobre este tema, y afirmó que no daría limosnas a la población para ayudar en medio de aumentos récord de los precios. ¿A qué se enfrenta Liz Truss como primera ministra y a qué se enfrenta Reino Unido con Liz Truss como primera ministra, Sergio? Pues se enfrenta a la realidad política. Una cosa, como he dicho antes, es la ideología. Podemos tener muy buenas ideas, muy buenas pretensiones, muy buenas intenciones, especialmente en el conflicto de Ucrania, pero el gran problema que afecta a Inglaterra, al Reino Unido, como a otras naciones occidentales, es que tienen que hacer frente a la realidad de un conflicto en el que está en juego no solamente la rivalidad territorial entre Ucrania y Rusia, sino consideraciones internacionales, porque estos países occidentales han decidido, como es lógico, tomar partido por una de las partes y desarrollar una guerra híbrida, escondida, diferente, pero que tiene consecuencias muy graves para los estados y para los ciudadanos. La nueva primera ministra británica se puede llevar pues, por ideas, banderas o principios honorables, pero tiene que hacer frente, como cualquier político, y lo señaló muy bien Max Weber, el conocido sociólogo alemán, tiene que pasar por la prueba de la realidad. Tiene que hacer frente no solo a problemas de índole interno, sino también de índole externo que superan pues, todas esas consideraciones ideológicas que quedan muy bien para los más media, para las redes sociales, pero claro, no solucionan ni están solucionando el conflicto de Ucrania ni las consecuencias nefastas en las economías de nuestros países, de los países del eje euroatlántico.